La puerta de la estación se abrió con un chasquido seco, y detrás apareció una pared blanca, limpia, casi elegante. Nada que ver con el laberinto de cables y tuberías que uno imagina cuando piensa en una estación espacial. Allí arriba, a 400 kilómetros de la Tierra, China había construido algo que parecía venir del futuro. Y esa diferencia no era solo estética, era una declaración. Durante décadas el espacio tuvo un aspecto soviético, cerrado, apretado, funcional hasta la rudeza. La primera estación, Salyut, apareció en la órbita como una pieza experimental lanzada al vacío. Después llegó Skylab, escondida dentro de una etapa hueca de un cohete gigantesco. Más tarde, Mir llevó esa idea a un nivel más ambicioso. Módulos unidos uno a uno, como una maquinaria de guerra flotando sobre la Tierra. Piénselo despacio. Durante años, el gran salto no fue hacia lo elegante, fue hacia lo útil. La Mir tardó una década en ensamblarse, y la Estación Espacial Internacional, aunque monumental, heredó esa misma lógica. Tubos, pasillos estrechos, rincones llenos de mangueras, una especie de submarino perdido en el cielo. Eso era el estándar, hasta que apareció Tiangong. Aquí está el detalle que cambia todo. Tiangong no nació de la nada. China venía preparándola desde hacía años, paso a paso, como quien construye una fortaleza en silencio. Primero necesitaba mandar personas. Después necesitaba que esas personas trabajaran fuera de la nave. Luego necesitaba dominar los encuentros en órbita. Solo al final podía levantar su propia casa en el espacio. Ese plan tenía nombre, Proyecto 921, y era mucho más que un programa. Era una escalera hacia arriba. La primera pieza fue la nave Shenzhou, que en chino significa algo así como nave divina, un nombre con peso de imperio antiguo. Junto a ella iba el cohete Larga Marcha 2F, heredero de una línea de lanzadores que ya cargaba con un nombre cargado de historia militar. En 1999, esa combinación voló por primera vez. Era solo el comienzo. Luego, en 2003, China colocó a su primer astronauta en órbita baja. Fue un momento silencioso para muchos en Occidente, pero enorme para Pekín, porque desde ese instante ya no estaban mirando el cielo desde afuera, estaban entrando en él. Y entonces vino la segunda fase, la más difícil, la más peligrosa, la que separa a un invitado de un dueño. Imagine ahora una noche negra sin horizonte. Dentro de una cápsula, un hombre respira despacio mientras la Tierra gira debajo de él como una moneda azul. Afuera no hay ruido, solo metal, sombras y la certeza de que un error mínimo lo puede dejar perdido para siempre. En ese entorno, China realizó su primer paseo espacial con trajes propios. No estaban improvisando, estaban aprendiendo a habitar el vacío. Más tarde llegaron los módulos de prueba, pequeñas estaciones en miniatura. Allí practicaron estancias largas, acoplamientos precisos y maniobras que parecen sencillas solo cuando ya salieron bien. No lo eran. Cada conexión en órbita era un examen sin margen, cada segundo una lección. Y como si eso no bastara, desarrollaron Tianzhou, el barco celestial. Suena poético, pero era pura utilidad. Una nave de carga capaz de llevar toneladas de suministros. Agua, comida, equipos, combustible. Cosas invisibles para el público, pero indispensables para que una estación viva. Porque en el espacio, la supervivencia siempre empieza con cajas que nadie ve. Ahora imagine el momento en que un vehículo de carga se acerca lentamente a una estructura blanca flotando sobre la curvatura de la Tierra. No hay aplausos, no hay sirenas, solo una maniobra perfecta. Y si falla, todo se pierde. No falló. Esa es la parte que muchos no entienden. Tiangong no es una ocurrencia repentina, es la culminación de un plan que avanzó durante décadas. Primero, mandar humanos. Luego, aprender a trabajar allá arriba. Después, construir la propia estación. China no saltó, escaló. Y aquí conviene detenernos un instante, porque esta es la verdadera pregunta. ¿Por qué tanto esfuerzo para tener una estación propia? La respuesta más obvia es también la más simple. Porque podían, porque querían demostrar que ya no dependían de nadie. Porque en el espacio, poseer una estación es poseer presencia. Pero hay otra capa, más incómoda, más política. China no puede subir a la Estación Espacial Internacional. Durante años, las leyes de Estados Unidos bloquearon ese acceso. La prohibición se apoyó en argumentos de seguridad nacional y en desconfianza sobre cooperación tecnológica. En otras palabras, Washington cerró la puerta. Y cuando una puerta se cierra en el espacio, el eco dura mucho tiempo. Piensa en el efecto psicológico de eso. Un país observa una estación internacional creada en nombre de la colaboración y descubre que para él no hay lugar. La invitación no existirá. La mesa ya está puesta, pero su silla no está. Eso deja marca. Así que China hizo lo que hacen los poderes que no aceptan quedarse fuera. Construyó la suya. Y al hacerlo, no solo buscó ciencia,
Buscó independencia, prestigio y una posición propia en la nueva carrera espacial. Tiangong mide en conjunto como una T suspendida en el vacío. Sus módulos forman una casa orbital compacta, ordenada y sorprendentemente moderna. El módulo central llegó primero. Después se sumó una sección mixta, pensada para vivir y trabajar. Más tarde llegó la pieza dedicada a experimentos. Todo en pocos años, todo con una rapidez que, comparada con proyectos anteriores, parece casi impensable. Y eso es lo que vuelve a Tiangong tan inquietante para Occidente. No porque sea grande, sino porque representa un cambio de era. Durante mucho tiempo, el espacio tuvo acento ruso y administración norteamericana. Ahora también tiene voz china, clara, meticulosa y cada vez más segura de sí misma. Si uno mira hacia atrás, la historia parece una línea recta. Salyut, Skylab, Mir, la Estación Espacial Internacional. Pero esa línea escondía una inmovilidad extraña. La misma lógica, las mismas formas, la misma sensación de tubo presurizado flotando sobre la Tierra. Tiangong rompió esa inercia. Imagine, por un momento, entrar en ese interior blanco y silencioso. Luces limpias, paneles ordenados, espacio suficiente para respirar sin sentir que uno está atrapado en una máquina vieja. Todo parece diseñado por alguien que no quería repetir el pasado, quería superarlo. Y mientras el resto del mundo aún mira la órbita como un territorio compartido, China ya está actuando como si allí arriba hubiera, al menos, un nuevo palacio. Uno construido con paciencia, disciplina y una ambición que no pidió permiso. Pero la parte realmente delicada no es el tamaño de la estación, es lo que viene después. Porque una estación no es solo un edificio, es una afirmación, y esta afirmación acaba de empezar. Lo que más sorprende al mirar dentro de Tiangong no es un panel ni una pantalla, es el espacio. Hay aire, hay orden, y hay una sensación extraña de amplitud que no se espera en una estación orbital. Comparada con la Estación Espacial Internacional, la diferencia salta a la vista enseguida. Tiangong no parece un taller atestado de piezas unidas a la fuerza, parece una casa técnica, limpia, casi silenciosa. Sus módulos tienen un diámetro exterior muy parecido al de los módulos de la otra estación, unos 4 metros largos. Pero el secreto está en el interior. Ahí es donde cambia todo. Piensa en un tubo del mismo grosor, pero más largo y con menos interrupciones. Eso es parte de la explicación. En la Estación Internacional, los módulos suelen ser más cortos y están encadenados entre sí con más puntos de unión. Cada conexión roba espacio, cada cruce estrecha el paso. Incluso un laboratorio como Destiny, usado por los astronautas estadounidenses, queda pequeño frente a los módulos chinos, que se extienden mucho más. Y luego está la otra razón. La tecnología a bordo de Tiangong es más reciente, más compacta, más integrada. Muchas funciones viajan por conexión inalámbrica, en lugar de perderse en un nido de cables atravesando paredes y esquinas. Eso cambia la sensación por completo. Donde antes habría mazos de alambre, ahora hay paneles limpios. Donde antes habría cajas visibles, aquí hay superficies blancas, lisas, casi austeras. Míralo como si estuvieras dentro. Las paredes no gritan su complejidad, la esconden. Ese detalle da a la estación un aire frío, moderno, casi clínico. Y también deja una duda flotando. ¿Es solo diseño? ¿O es una forma de guardar los secretos de la ingeniería fuera de la vista? El primer módulo de la estación salió al espacio en abril de 2021. Se llama Tianhe, Armonía de los Cielos. El nombre suena sereno, pero la estructura pesa 20 toneladas y es el corazón de todo el sistema. Tiene todo lo necesario para sostener una tripulación de 3 personas durante largos periodos. Imagínalo flotando sobre la Tierra, con sus paneles solares extendidos como alas rígidas, sus sistemas de propulsión listos para corregir la órbita, su soporte vital manteniendo la vida en un entorno que no perdona errores. Lleva también un brazo robótico, un nodo de acoplamiento complejo y una esclusa para salir al exterior. No es una simple cápsula, es una base de operaciones. Tianhe está organizado con una lógica muy precisa. En un extremo está el nodo esférico de acoplamiento múltiple. Parece pequeño, pero es una pieza clave. Tiene varios puertos y cada uno cumple una función distinta. Uno de ellos queda unido de forma permanente al módulo principal. Otro sirve como puerto de atraque para la nave tripulada que trae a la dotación. 2 laterales están reservados para unir los laboratorios científicos. Y uno inferior permite el acoplamiento durante los relevos de tripulación, cuando 2 equipos conviven al mismo tiempo en la estación. Este detalle es importante. Durante un cambio de guardia, puede haber 6 personas en órbita compartiendo espacio, rutina y aire reciclado. Muy arriba, muy juntos. Y aún así, todo debe funcionar. El puerto superior, sin embargo, no es realmente un puerto, es una escotilla. Desde allí, la tripulación sale al vacío para trabajar fuera de la estación. Ahí es donde la tranquilidad blanca del interior termina y empieza el verdadero peligro. Si te lo imaginas desde dentro, el contraste es brutal.
un pasillo estrecho, una compuerta y después la nada negra. Pasemos ahora al cilindro principal, la parte más estrecha de Tianhe. Allí están las zonas de descanso de la tripulación. Hay literas separadas para los 3 astronautas, además de todo lo básico para sobrevivir con dignidad en el espacio, incluido el baño. Puede sonar prosaico, pero en órbita esos detalles marcan la diferencia entre resistir y perder la calma. Más adelante, en la sección más ancha del módulo, se encuentra el área de trabajo. Allí están 3 bastidores experimentales, listos para ensayos y observaciones. También está el sistema de propulsión de la estación, el encargado de mantener el rumbo y corregir la posición. Sin ese pulso mecánico, la estación acabaría desviándose lentamente de su camino. Y al final del módulo aparece otro puerto de acoplamiento, pensado para la nave de carga Tianzhou. Ese mismo punto también está reservado, en el futuro, para el telescopio espacial chino. Así que, en realidad, este módulo no solo sostiene una estación, sostiene un programa entero, un puente entre lo que ya existe y lo que todavía viene. El brazo robótico principal de Tianhe también merece una mirada aparte. Mide unos 10 metros. No alcanza la longitud del brazo canadiense de la Estación Internacional, que es más largo, pero compensa con capacidades parecidas y con margen para crecer. Y eso, en este tipo de proyectos, vale casi tanto como el tamaño. Porque en el espacio, una herramienta útil hoy puede convertirse mañana en el esqueleto de algo mucho mayor. Aquí conviene detenerse un momento. La estación no está pensada como una pieza cerrada, está pensada como una estructura que puede ampliarse, adaptarse y recibir nuevos elementos. Esa es la verdadera ambición. Y entonces llegó el siguiente golpe. El 24 de julio de 2022, China lanzó el módulo de laboratorio Wentian para Tiangong. Su nombre significa búsqueda en el cielo. Ya no era solo un hogar orbital, era un lugar para experimentar, probar y empujar la estación un paso más allá. Wentian también pesa unas 20 toneladas y fue puesto en órbita por el cohete Long March 5B. Ese cohete es la primera lanzadera pesada china diseñada para llevar los 3 módulos de Tiangong hasta unos 400 kilómetros de altura. Lo que hace interesante a este vehículo no es solo su potencia, es su forma de despegar y sobre todo de desprenderse. La configuración combina una etapa principal alimentada con hidrógeno y 4 aceleradores laterales que usan queroseno. Esa mezcla lo convierte en uno de los cohetes más potentes en servicio hoy. Solo 2 modelos lo superan. Y aún así, lo que más ha llamado la atención no es su posición en la lista, sino la manera en que se separa una vez cumplida su tarea. Imagina el ascenso. La columna de fuego atraviesa la atmósfera. Los aceleradores laterales se desprenden después de salir del aire más denso, pero la estructura principal sigue adelante. En muchos cohetes, la separación ocurre por etapas, y las partes inferiores caen de regreso al océano. Aquí no. Aquí el cuerpo principal sigue unido hasta casi el final del trayecto. Eso significa que una porción grande de la estructura acaba en órbita durante un tiempo. No regresa de inmediato como si fuera un simple tramo descartable. Se queda arriba, gira alrededor de la Tierra, pierde altura poco a poco y, tarde o temprano, vuelve a entrar en la atmósfera. Pero hay un problema grande. Al ser tan masivo, no se desintegra como un satélite pequeño. La entrada no lo borra por completo. Se rompe, sí, pero algunos fragmentos pueden sobrevivir al descenso y alcanzar la superficie. Y ahí está la tensión real. No se trata solo de construir una estación, se trata también de asumir el precio de levantarla de esta manera, porque cada gran lanzamiento deja algo detrás, y a veces ese algo vuelve. Si observas la secuencia completa, empiezas a entender la lógica del proyecto. Primero un módulo base robusto, después un laboratorio, y más tarde otro. Todo encaja como piezas de una fortaleza orbital. Todo está medido para funcionar, recibir carga, sostener personas y mantener la estación viva. Pero hay un detalle que no conviene perder de vista. Cada lanzamiento de este tipo no termina cuando el módulo se acopla. Termina mucho después, cuando lo que quedó abajo deja de arder y comienza a caer. Esa es la parte que no se ve desde la Tierra, la parte que sigue escribiéndose en silencio sobre nuestras cabezas. Por eso, aquella etapa concreta del Long March 5B terminó partiéndose sobre el Océano Índico y sus restos cayeron como lluvia de hierro sobre islas de Indonesia. Una escena breve, brutal y perfectamente real. Pero el verdadero asunto no era esa caída, era lo que estaban haciendo arriba, en silencio. Dentro de la estación, el módulo Wenchang cumple 2 funciones al mismo tiempo. Es laboratorio y refugio. Allí hay 3 espacios de descanso adicionales para la tripulación, lo que permite que 6 personas vivan a bordo a la vez. Piénselo un momento, no es solo una máquina flotando, es una casa cerrada sobre el vacío. Una casa donde nadie puede abrir una ventana. Y alrededor de ese pequeño hogar orbital, cada pared se aprovecha.
En el exterior del módulo se despliegan dos paneles solares enormes, tan finos que casi parecen telas tensadas en la oscuridad. De un extremo al otro, la estructura alcanza unos 55 metros. Es una envergadura descomunal para algo que no tiene alas, pero sí hambre de luz. Esos paneles capturan energía con una eficiencia asombrosa y entregan cerca de 7 kilovatios a la estación. Poco ruido, mucha vida. Imagine la escena. Una estación blanca, silenciosa, cruzando la noche a una velocidad imposible, con dos alas brillando al sol. Es una imagen que no se olvida. Dentro de Wenchang hay 4 estanterías experimentales. Ahí se guardan proyectos de ciencias biológicas, biotecnología y estudios sobre cómo cambia la materia cuando la gravedad deja de mandar. No son laboratorios de espectáculo, son mesas de trabajo para preguntas incómodas. ¿Cómo se comportan las células arriba? ¿Qué ocurre con los fluidos? ¿Qué envejece distinto cuando el cuerpo ya no siente el peso de la Tierra? El módulo no responde en voz alta, solo observa. Y eso, en una estación así, ya es mucho. Más hacia la parte estrecha del módulo está el espacio para experimentos externos. Esa zona es clave. Allí pueden fijarse instrumentos directamente a la cubierta exterior para recoger datos sin refugiarse dentro. El equipo accede a esos puntos a través de una esclusa y de una escotilla lateral. Será, en la práctica, la puerta principal para las salidas al vacío. La puerta por donde el hombre se asoma otra vez al abismo. Y no están solos para hacerlo. Wenchang trae consigo un brazo robótico auxiliar de 5 metros. Parece corto, no lo es. Lo asombroso es que puede moverse por la estación y trabajar desde distintos puntos. Hay varios anclajes distribuidos por la estructura, y el brazo se engancha a uno, suelta el anterior, avanza, vuelve a sujetarse. Repite el gesto una y otra vez, como una oruga mecánica que se arrastra por una fortaleza blanca. Es una visión extraña, casi inquietante. Todavía más impresionante es que ese brazo puede unirse al principal y formar un manipulador de 15 metros. Juntos, alcanzan un tamaño y una capacidad que ya se acercan al famoso Canadarm2. No es un simple apéndice. Es una mano larga, precisa y paciente, capaz de tocar la estación sin tocarla realmente. Aquí conviene detenerse un segundo y mirar el conjunto. Lo que parece una sola nave es, en realidad, una red de funciones. Dormir, experimentar, salida al exterior, reparar, mover, sostener. Todo en un solo cuerpo. Todo en órbita. Y entonces aparece el tercer elemento de esta estructura. El más silencioso, pero quizá el más ambicioso. Mengtian. Sueño celeste. Ese módulo llegó a Tiangong en octubre de 2022. Su diseño recuerda al de Wenchang, pero con una diferencia decisiva. No lleva camas para la tripulación. Ese espacio liberado se convierte en más estanterías experimentales, más carga útil, más ciencia, más presión sobre cada centímetro disponible. Mengtian también trae su propia esclusa, que funciona como un puerto de carga adicional, y lleva además su propia gran instalación solar, parecida a la del otro módulo. Con eso, la estación deja de ser una base incompleta y pasa a ser un sistema plenamente activo. No un campamento, una plataforma operativa. Imagine esa estación ya completa, con sus 3 grandes piezas encajadas como si hubieran sido pensadas desde el comienzo para vivir juntas. Esa es la sensación, no de improvisación, sino de diseño paciente. Y aún así, China no parece querer detenerse ahí. Hay otro proyecto orbitando alrededor de esta idea, un telescopio espacial chino. Lo poco que se conoce apunta a algo con capacidades comparables a las de Hubble, pero con una ventaja muy importante. No estaría aislado. Podría moverse cerca de Tiangong y acoplarse a la estación para mantenimiento y mejoras futuras. Eso cambia todo, porque un telescopio que puede ser reparado no es un objeto condenado al desgaste, es una herramienta viva. Con Hubble ese trabajo ya fue difícil, con James Webb casi imposible. Aquí, en cambio, la puerta quedaría abierta, y esa sola diferencia vale una fortuna en el espacio. Ahora reencuadremos la imagen. No estamos viendo solo una estación, estamos viendo una arquitectura de permanencia. También se ha hablado de más expansión. En una reunión reciente del Congreso Astronómico Internacional, funcionarios chinos mostraron planes para llevar Tiangong de 3 módulos a 6. La idea es añadir un nuevo módulo multifunción en los próximos años, y creen que los módulos de tamaño completo podrían empezar a sumarse dentro de unos 4 años. Eso no sería un reto menor. Sería la señal de que la estación ya no está pensada como visita corta, sino como barrio orbital. Pero hay una frontera que sigue cerrada. Por ahora, llegarán a Tiangong algunos proyectos internacionales limitados, en cooperación con la Oficina Espacial de Naciones Unidas y con la Agencia Espacial Europea. Es un comienzo, un gesto pequeño pero real. Sin embargo, por el tamaño actual de la estación, resulta difícil imaginar allí tripulaciones extranjeras de visita. Hoy, ese pasillo no existe, todavía no,
Y con Estados Unidos la distancia es todavía mayor. La llamada enmienda Wolf funciona como un muro legal en ambos sentidos. Impide a los estadounidenses participar en la estación china y también bloquea a los chinos en la Estación Espacial Internacional. Una puerta cerrada con llave por los dos lados. Esa es la parte menos brillante de toda esta historia. No la ingeniería, no la ambición. La soledad política. Mire de nuevo la estación, suspendida en la oscuridad. Piense en los módulos, en los paneles, en el brazo robótico recorriendo la estructura como un insecto metálico. Piense en los experimentos, en la esclusa, en el telescopio que podría acercarse y ser reparado. Todo eso existe, todo eso ya está ocurriendo. Pero detrás de cada avance hay una línea invisible que todavía separa a los países. Ojalá llegara el día en que esa tensión bajara. Ojalá, pero no es el día de hoy. Y en el cielo, las cosas no esperan a la diplomacia terrestre. Así que por ahora, Tiangong seguirá creciendo bajo reglas que cambian despacio, mientras el resto del mundo mira desde abajo, entre el interés y la distancia. Y la última imagen que conviene guardar no es la de los informes ni la de los discursos. Es la de una estación blanca, sola, con un brazo de metal aferrado a su costado, flotando sobre la noche como una ciudad sin calles.